El siguiente apartado sería el estudio organizacional. Y bueno, el objetivo de este es tener los criterios o determinar los criterios económicos que me permitan tener considerados todos los elementos que me afecten financieramente mi proyecto basado en los procedimientos administrativos que yo determine, ¿verdad? Entonces, aquí es donde voy a decir, para poder administrar este proyecto, ocupo X estructura organizacional. Entonces, aquí defino los procesos administrativos. Ya aquí me salgo, ¿verdad?, de lo que era el estudio técnico, que era más que todo el proceso productivo, cómo yo voy a desarrollar el producto que voy a vender o cómo voy a dar el servicio. Entonces, en este caso ya es más que todo la parte administrativa, la parte estratégica de la empresa, ¿verdad? La parte de ventas, entre otras cosas. Eh, Hay tres variables básicas que se deben de analizar en cuanto a la estructura organizacional y administrativa de un proyecto, ¿verdad? Que van a ser cuáles unidades organizativas voy a tener, qué recursos humanos, materiales financieros voy a necesitar para esa estructura y cuáles son los planes de trabajo según cada unidad orgánica. Eh, Hay diferente teoría, ¿verdad?, de cómo establecer la estructura administrativa, pero la que vaya a utilizar, ¿verdad?, tiene que tomar en cuenta cuatro elementos, ¿verdad?, que es la visión del trabajo, ¿verdad? No es como, bueno, no sé si han escuchado, ¿verdad? Antes la fabricación, digamos, de un vehículo, pues era en línea, ¿verdad? No había distinción, ¿verdad? No había alguien que se enfocara en hacer la carrocería, otro en los asientos, otro en la pintura, ¿no? ¿Verdad? Entonces todo, había una sola línea de producción, ¿verdad? Entonces la misma persona hacía, o un grupo de personas hacían todo el proceso, entonces terminaban eh, un carro, pero ¿verdad? Ya después vienen los análisis o ¿verdad?, las teorías y cambian eso, ¿verdad? Entonces dice que es más eficiente pues hacer una división del trabajo, entonces que haya un grupo que haga una parte del proceso y así, ¿verdad? Entonces van produciendo en mayor cantidad, es más eficiente el trabajo de esa forma, ¿verdad? Entonces también es necesario igual división del trabajo administrativo, ¿verdad? No que el contador haga también la parte de ventas ni la parte de, este, digamos, de seguridad, de informática, ¿verdad? Siempre tiene que haber esa división en todo ámbito. Entonces, eso es muy necesario que se tome en cuenta, ¿verdad? A la hora de definir una estructura administrativa que conlleva la departamentalización, esferas de control y delegación, ¿verdad? En el caso de la departamentalización, pues podría hacerse de diferentes formas, ¿verdad? Podríamos departamentalizar la estructura por funciones, también por área geográfica, ¿verdad? También por productos, por clientes, o puede haber una combinación de estas cuatro y así definir la estructura organizacional del proyecto. Esferas de control, pues esto determina el tamaño adecuado de unidades subordinadas a cargo de un supervisor en cada uno de los niveles de esa organización. Pues básicamente es esto es necesario para definir a nivel gerencial, ¿verdad? Cuántos jefes, cuántos supervisores, cuántos gerentes se van a ocupar digamos, si yo defino que hay cuatro áreas, digamos, mercadeo, finanzas, producción y la parte estratégica, pues este enfoque lo que dice es que vaya a requerir por lo general cuatro gerentes, ¿verdad? Entonces, para que cada uno administre cada una de esas áreas, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, pues como les decía, pues tiene que considerar la similitud de funciones, la proximidad geográfica de los subordinados, la complejidad de las funciones, el grado de dirección y control requerido por los subordinados. Entonces, yo para determinar, bueno, el área de ventas o el área de mercadeo, administrativa, financiera, etcétera, pues entonces las agrupo por afinidad en todos estos aspectos. Y la delegación, pues esto lo que busca es que los gerentes
cuántos subalternos, por lo menos colaboradores directos que le ayuden a controlar un proceso, pues se necesita, ¿verdad? Entonces, el gerente no, o el encargado de un área, pues va a requerir, dependiendo de la naturaleza del área y del proceso, pues va a requerir de delegar sus funciones para no recargar todas las decisiones en esa persona o todo el control sobre esa misma persona. Entonces, ahí es donde yo voy definiendo la necesidad de puestos, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son necesarios para decir, bueno, yo voy a ocupar 4 gerentes y cada uno va a necesitar un asistente, una secretaria, un secretario, ¿verdad? Y tantos auxiliares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca. Y ya propiamente los efectos económicos del estudio organizacional, pues lo podemos definir en varias, o irse desglosando, ¿verdad? El estudio organizacional, pues me dice, según el tamaño de la estructura, ¿verdad? ¿Cuántos puestos necesito? Pues eso va a generar insumos para el estudio técnico, ¿verdad? A nivel de infraestructura, que me va a representar gastos de puesta en marcha, pero también hay una decisión que se tiene que tomar. Yo para definir esa estructura, pues no todo tiene que ser de planta, o sea, no todo el personal tiene que ser directamente contratado por la empresa. Yo puedo definir que una parte de esa estructura administrativa sea tercerización, ¿verdad? O outsourcing, subcontratado. Entonces, esto no va a requerir de gastos de inversión al inicio ni en ninguna parte, sino que lo que va a generar son costos de operación. Y eso, entre más tenga yo tercerizado, pues va a bajar el monto de la inversión inicial, porque va a tener el edificio, ya no va a tener que ser tan amplio, ¿verdad? Ya no va a requerir tanto personal, ya no voy a, en cuanto a costos de operación, pues ya no va a tener que gastar tanto en cargas sociales porque me va a ahorrar, digamos, que el departamento contable, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la limpieza la puedo subcontratar, la seguridad, ¿verdad? La puedo subcontratar. Entonces, todo esto viene a reducir la estructura organizacional, pero hay una limitante, ¿verdad? A medida que yo tercerizo, pues yo también pierdo control y pierdo conocimiento de ciertas áreas del negocio, ¿verdad? Entonces, tampoco es tan bueno que yo lo tercerice todo, por eso es que por lo general se tercerizan cosas como que no son estratégicas, ¿verdad? La limpieza, la seguridad, eh, pero siempre igual se ocupa de alguien que controle la buena marcha de esos servicios que se subcontratan, ¿verdad? Eh, Cuando yo defino la estructura, el tamaño de la estructura y el nivel, las unidades orgánicas que van a conformar esa estructura, pues ahí es donde yo defino el nivel de remuneraciones, ¿verdad? Porque ya para ese nivel de estructura voy a tener que establecer cuántos puestos de trabajo, a qué nivel, ¿verdad? Van a ir desarrollando ciertas actividades, entonces tengo que decir, ok, según los salarios que yo voy a pagar, estos son, ¿verdad? Y son todos estos costos. También voy a necesitar definir, o con esto voy a definir las necesidades de tecnologías de información y espacio físico. Y como les decía, bueno, la tercerización impacta en estos tres, ¿verdad? Que a medida que yo tercerizo, pues, sufro un ahorro, ¿verdad? En remuneraciones. También voy a tener que invertir menos en TI y en espacio físico, porque al que yo le estoy contratando, él se tiene que encargar de estas necesidades, porque el servicio ya depende cómo sea que se dé, ¿verdad? Yo puedo tercerizar el servicio de planillas, entonces ya no voy a tener un sistema para planillas. Básicamente tengo que ver cómo le hago para llegar la información al proveedor y que él se encargue en sus oficinas de llevar a cabo el proceso de planillas y que a mí me dé un producto terminado, ¿verdad? Entonces me dice cuánto tengo que pagarle a mi personal. Entonces eso disminuye la inversión en estos rubros, pero sí me genera un costo operativo. Entonces todos los meses yo tengo que pagar por ese servicio de planillas X cantidad al mes. Y en cuanto al espacio físico, pues como dije, me va a definir ciertos requerimientos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, una parte la voy a construir, entonces otra parte la voy a arrendar. Yo puedo construir o puedo ya comprar ya la edificación lista para usar, ¿verdad? Entonces, eh, todo este análisis se tiene que hacer en este aspecto, ¿verdad? Para poder definir si es un arrendamiento, pues ya no va a requerir de inversión, sino que lo que va a requerir es de un pago mensual, un costo operativo. Si es construcción o compra de edificio, pues en este caso sí se requiere una inversión inicial
y el monto va a depender, ¿verdad? De qué defina, si es mejor comprar un edificio ya listo o comprarlo y remodelarlo o construirlo desde cero. Entonces, desde comprar el terreno hasta construir llevar a cabo todo el proceso de construcción. Bueno, como se lo decía en el anterior, este estudio también tiene una relación directa con los anteriores que hemos visto, pues en el caso del estudio de mercado también nos define parte de la estructura administrativa, ¿verdad? Según cómo vayamos a distribuir el producto o brindar el servicio, el nivel de ventas o la fuerza de ventas que se ocupa, cuántas sucursales voy a tener o necesitar para hacer llegar mi producto, ¿verdad? Entre otras cosas. Todo eso me va a dar insumos para el estudio financiero, también, perdón, para este estudio van a ser necesarios estos insumos de estos otros estudios. Igualmente el estudio técnico pues me da aspectos de localización, tamaño de las infraestructuras y de los procesos, ¿verdad? Entonces todo esto está debidamente relacionado. En este estudio, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado, pues hay factores organizacionales como el análisis que se va a llevar a cabo para decir cuáles unidades voy a tercerizar y como ya se lo decía, a mayor tercerización, pues menor inversión, pero también tengo una pérdida de control y lo que también esto me lleva a mayores gastos de operación. Y el grado de tercerización, ¿verdad? Tiene un impacto directo en el tamaño de la estructura, la tecnología, o sea, los sistemas administrativos que yo voy a usar y en la complejidad de las tareas que lleva a cabo. Las inversiones, bueno, los costos de este tema de inversión del estudio organizacional, o sea, de cuánto ocupo en oficinas, ¿verdad? No es propiamente responsabilidad de la persona o el profesional que se encargue de este estudio, ¿verdad? Sino que más bien este estudio le tiene que dar insumos a los ingenieros para que ellos definan, ¿verdad? Eso es para que lo incluyan en los balances de obra física, de materiales, de maquinaria, perdón. Entonces, básicamente, este estudio lo que le dice es, yo voy a definir esta estructura y estos son los puestos y esta es los espacios físicos. Entonces, al ingeniero le damos esos insumos y él es el que se encarga de plasmarlos en números y poner ahí, incluirlos dentro de los balances auxiliares para tenerlos listos para cuando yo vaya a hacer el estudio financiero. Y bueno, algunos aspectos a considerar para el desarrollo de estos estudios, para el diseño de la estructura organizacional, pues bueno, tengo que hacer un análisis del flujo del movimiento personal, ¿verdad? La atención de clientes, proveedores, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa atención? ¿A dónde va a ser? El número de funcionarios por oficina, las necesidades de bodega, tanto de materiales como de suministros, de repuestos. Cuál va a ser mi sistema interno de comunicaciones, ¿verdad? Cómo va a ser el flujo de información, cómo voy a archivar los documentos y cómo va a ser la frecuencia en uso de información, ¿verdad? Para definir, ¿verdad? Si necesito espacios para reuniones, salas de conferencias o si todo va a ser virtual, ¿verdad? Entonces, más bien ahí lo que ocupo es un tema de aplicaciones tecnológicas. Y bueno, también si hay locales para la venta, pues entonces todo esto me impacta en el diseño de la estructura organizacional. Y bueno, los costos de operación, ¿verdad? Que son los costos no que hago al inicio del proyecto, sino que voy ejecutando a lo largo de los años de operación del proyecto. Son la remuneración del personal, la depreciación de las obras, que bueno, esos no son costos efectivos, ¿verdad? Que hemos dicho, sino lo que hacen es un beneficio, un efecto fiscal, pero que son importantes, dependiendo de la inversión que yo haga en materiales, en infraestructura, perdón, en maquinaria, en equipo, mobiliario, en obra física, pues eso va a tener un impacto en tanto en la inversión inicial como en la apreciación que yo utilice para beneficios fiscales en, en mi flujo de caja. Pueden surgir gastos de arrendamientos o gastos por tercerización de servicios.